Hola, ahora vamos a ver cómo calcular los cuartiles, los deciles y los percentiles, es decir, las medidas de posición en Excel, que va a ser mucho más fácil la fórmula que ya vimos en la clase. Acá tenemos los datos para 26 pacientes en una sala de espera. Tenemos las edades de los 26 pacientes y se nos pide calcular el cuartil 1, 2 y 3, el decil 3, 5 y 8 y los percentiles 15, 50 y 80. Lo primero que tenemos que considerar es que K es el valor o el número del percentil, perdón, K es el número de la medida de posición, ya sea del cuartil, del decil o del percentil, y cuando estamos hablando de cuartiles va a estar dividido entre 4. Entonces, cuando estamos hablando de deciles va a estar dividido entre 10 y cuando estemos considerando percentiles va a estar dividido entre 100. Para comenzar, nos pide encontrar el cuartil número 4. Entonces, el valor K sería perdón, nos pide encontrar el cuartil 1, lo vamos a dividir entre 4. Luego nos pide encontrar el cuartil 2, o sea, 2 de 4. Y también nos pide encontrar el tercero. Ahora nos pide el valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a introducir esta fórmula que nos dice, que nos da Excel percentil.x y nosotros vamos a seleccionar en un primer término los datos y una vez que tengamos seleccionados los datos, o sea, la matriz de datos, apretamos coma y seleccionamos la posición, ¿verdad? O sea, K sobre 4. Cerramos paréntesis y ya nos arroja el valor de la posición número 20, que marca el primer 25%, el cuartil 1, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el valor del cuartil 2, vamos a hacer lo mismo, percentil, vamos a utilizar esta misma fórmula para todos, vamos a seleccionar los datos y una vez que tengamos los datos apretamos coma y nos vamos al número K sobre 4, que en este caso es 0.5 y nos va a dar que la edad, ¿verdad? Que marca el 50% sería 17.5 años. La edad que marcaba el 25 era 7. Ahora vamos a encontrar el cuartil número 3. Vamos a hacer lo mismo, percentil, ¿verdad? Vamos a seleccionar todos los datos y una vez que los tengamos seleccionados, apretamos coma y seleccionamos el valor K, que en este caso lo dividíamos entre 4, 3 entre 4, y nos va a dar que la edad que marca el 75% de los datos, o sea, el cuartil 3, va a ser 30.25. Eso quiere decir que el 75% de las personas tienen menos o y una edad menor o igual a 30.25 y el 25% restante son mayores a esa edad. Ahora vamos a considerar los deciles. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Acá nos dice que el decil 3, entonces ese valor K, o sea, 3 lo vamos a dividir entre 10 y vamos a tener el 0.3. Luego nos dice el decil 5, quiere decir que vamos a considerar el decil 5, pero dividido entre 10, y también el decil 8 dividido entre 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a repetir el mismo procedimiento percentil, ¿verdad? Y vamos a encontrar dentro de la matriz, eh, seleccionamos la matriz, apretamos coma, luego K sobre 10 y nos va a decir que 8.1 es el decil número 3, marca el 30% inicial, ¿verdad? Ahora vamos a ver el decil número 5, que obviamente nosotros ya vimos en la clase, va a ser igual a la mediana y que la mediana, que marca el 50% de los datos, es igual al cuartil número 2. Entonces nos tiene que dar exactamente 17.5 y nos tiene que dar igual al decil 5 y al percentil 50. Entonces vamos ahora a considerar el decil 8. Volvemos a decir percentil.x, seleccionamos la matriz de los datos, coma y luego vamos al K sobre 10 y nos va a dar 32.22. Quiere decir que el 80%, este marca el 80%, ¿verdad? De los datos tienen una edad menor, ¿verdad? El 80% de las personas tienen una edad menor o igual a 32.22 años y el 20% restante son mayores a esa edad. Ahora vamos a calcular los percentiles y de nuevo, ¿verdad? El percentil 15 nos quiere decir que que K vale 15 y lo dividimos entre 100 y vamos a tener el valor K
luego 50, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre 100. Y luego vamos a tener 80 y también dividido entre 100. Vamos a repetir lo mismo, la misma fórmula de percentil, ¿verdad? Percentil.x. Y entonces ahora volvemos a repetir lo mismo. Repetimos lo mismo, coma la posición y luego nos dice que 6.05 años marca el 15% inicial, ¿verdad? El 15% de los pacientes tienen una edad menor o igual a 6.05 años y luego vamos a ver el percentil 50, que como ya sabemos tiene que ser igual a la mediana, tiene que ser igual al decil 5 y tiene que ser igual al cuartil 2. Entonces vuelvo a apretar coma y selecciono el K sobre 100 y me vuelve a dar 17.5. Es lo mismo que hemos comprobado que da igual en los deciles y en los cuartiles, y ahora vamos a hacer el percentil 80. Entonces vamos acá a percentil, ¿verdad? Seleccionamos los datos, coma, y también seleccionamos el K, cerramos paréntesis y nos da 32.2. El percentil 80 es equivalente al decil 80. Y entonces así calculamos mucho más fáciles las medidas de posición para datos sin agrupar. Ahora vamos a ver datos agrupados y vamos a desplazarnos un poco acá a este ejemplo donde teníamos miembros de una cooperativa. Eran 65 miembros de una cooperativa que estaban tabulados de forma agrupada por la extensión en manzanas de los terrenos que tenían, y tenemos las frecuencias absolutas y las acumuladas. Tenemos la fórmula para poder encontrar los cuartiles, que nos dicen que es igual al límite inferior más la posición menos la frecuencia acumulada hasta antes del intervalo que tiene el cuartil sobre la frecuencia absoluta del intervalo que tiene el cuartil por el ancho del intervalo. Entonces, acá, ¿verdad? Acá nos pide el cuartil 2 y el 3, entonces K vale 2 y K vale 3. Vamos a encontrar la posición y entonces vamos a abrir paréntesis, vamos a multiplicar el valor K por el 65 y eso lo vamos a dividir entre 4 y nos va a dar que es la posición 32.5. Entonces nos vamos de nuevo a las frecuencias acumuladas y vemos que en esta está hasta la posición 8, aquí hay hasta la posición 18 y aquí está hasta la posición 34. Quiere decir que en esta clase está de la posición 19 a la posición 34. Entonces yo sé que F antes del intervalo que contiene al cuartil va a ser 18. Entonces escribo el 18, perdón, 18. La frecuencia absoluta de ese intervalo que contiene el cuartil es 16 y luego el ancho de clase yo veo que es de 10 en 10, entonces pongo 10. El límite inferior es 70, ahí está, ¿verdad? Y entonces pongo el 70. Ahora calculo su valor con esta fórmula y entonces yo entiendo que al límite inferior le voy a sumar, abro doble paréntesis, la posición menos la frecuencia absoluta dividido, ¿verdad? Entre perdón, menos la frecuencia acumulada dividido entre la frecuencia absoluta. Ok, dividido entre... Acá voy a seguir dividido entre la frecuencia absoluta y a eso lo cierro en todo el paréntesis y lo multiplico por el ancho de clase y me da 79.06. Eso nos quiere decir que son ese número de manzanas, 79, está marcando el 50%. Quiere decir que el 50% de los 65 asociados en esa cooperativa tienen una extensión de terreno menor o igual a 79 manzanas y el 50% restante lo tiene arriba de esa medida. Ahora vamos a calcular el cuartil número 3 y entonces comenzamos multiplicando a 3 por el 65 y dividido entre 4 y nos va a dar la posición 48.75 y entonces yo veo que aquí llega hasta la posición 48 y a partir de acá comienza la posición
llega hasta la posición 58. Entonces yo voy a tomar este intervalo porque aquí llega a la 48, pues y aquí comenzaría de la 48.01 hasta la 58. Tomo este intervalo como la clase que contiene al cuartil número 3 y entonces veo que la frecuencia absoluta hasta antes de esa clase es 48, la frecuencia, perdón, la acumulada es 48, la absoluta es 10, el ancho de clase es 10 y el límite es 90. Entonces vuelvo a aplicar la misma fórmula al límite inferior. Le voy a sumar esa división donde a la posición le restó f y eso lo divido entre la frecuencia absoluta y eso lo multiplico por el ancho de clase y me va a dar 90.75. Quiere decir que el 75% de los asociados tienen una extensión de terreno de 90.75 o menor, ¿verdad? Menor o igual a 90.75 y el 25% restante tiene una extensión mayor a esa medida. Vamos a ver ahora los deciles. En este caso vamos a considerar la edad de profesores de una universidad y nos piden el decil 6, por lo tanto K va a valer 6 y el decil 9 y K va a valer 9. Como son 60 profesores, entonces lo que vamos a hacer es, para encontrar la posición K por 60 entre 10 ahora, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, es 36. Entonces uno se va y ve que en este intervalo de 51 a 55 está hasta la posición 35, considerando las frecuencias acumuladas. Entonces yo me voy a la siguiente intervalo que llega hasta la posición 43 y en esta posición, en esta clase, tiene que estar tiene que estar básicamente el decil número 6. Entonces, la frecuencia acumulada hasta antes de ese intervalo es 35, la frecuencia absoluta es 8, el ancho de clase estamos viendo que es de 4, el límite inferior es 56. Entonces, aplico la fórmula que está aquí, ¿verdad? Al límite inferior le voy a sumar la división que resulte de lo que resulta de dividir la posición menos f, ¿verdad? Dividido entre fw. Aquí hay otro error. Ok. Lo voy a hacer acá entre, ¿verdad? La frecuencia absoluta. Y todo eso va a estar multiplicado por el ancho de clase. Y entonces nos va a dar 56.5. Quiere decir que la edad promedio, ¿verdad? Perdón, la edad del 60% que marca el 60% es 56.5, es decir, el 60% de esas personas tienen una edad menor o igual a 56.5 y el 40% restantes tienen una edad mayor. Ahora vamos a ver el decil número 9. K es 9, entonces va a estar multiplicando a las 60 observaciones y dividido entre 10. Ahora la posición es la posición 54 y yo sé que aquí llega hasta la posición 50, entonces la posición 54 está en este intervalo de clase porque va de la posición 51 a la 56. Entonces veo que la frecuencia absoluta, perdón, acumulada hasta antes de esa clase es 50. Escribo el 50, la frecuencia absoluta de esa clase es el 6, el ancho de clase es 4 y el límite inferior es 66. Entonces vuelvo a aplicar la fórmula al límite inferior, le voy a sumar el producto de esa división que va a ser, voy a abrir doble paréntesis, perdón, menos la frecuencia absoluta, perdón, acumulada entre la frecuencia absoluta y todo multiplicado por el ancho de clase y nos va a dar 68.67. Quiere decir que el 90% de las personas consideradas acá, que eran profesores, tienen una edad menor o igual a 68.67 años aproximadamente y el 10% restante tiene una edad mayor a ese número. Ahora vamos a ver con los percentiles, vamos a calcular el percentil 45 y el percentil 85 del salario de 100 trabajadores ordenados de forma agrupada, tabulados de forma agrupada. Entonces,
como este es el percentil 45, K vale 45 y este es el percentil 85, K vale 85. Entonces vamos a considerar lo siguiente, ¿verdad? Vamos a multiplicar 45 por 100 y a dividirlo a su vez entre 100, por lo tanto va a ser 45 y lo mismo va a suceder acá. Pero volvamos acá y busquemos la posición 45, pues está justo aquí. Entonces, en esa posición 45 nos marca aquí en este intervalo de, de clase está esa posición del percentil 45. Entonces, la frecuencia acumulada antes de esa posición es 27. La frecuencia absoluta de esa clase es 18. El ancho es de 20 y el límite inferior es 140. Entonces, vuelvo a aplicar la fórmula donde el límite inferior está sumando y abro paréntesis para la división. A la posición le resto la frecuencia acumulada y lo divido entre la frecuencia absoluta y esto lo multiplico por el ancho de clase y me va a dar 160. Quiere decir que el 45% de las personas, ¿verdad? Tienen un salario menor o igual a $160 y el 55% restantes ganan más que $160. Ahora vamos a calcular acá la posición, ¿verdad? Que va a ser el número del percentil por el total de observaciones y dividido entre 100, nos va a dar 85 y entonces busquemos la posición 85. Aquí está hasta la 79, entonces acá tiene que estar hasta la 85 porque la frecuencia acumulada marca 89 y entonces yo veo que la frecuencia acumulada antes de ese intervalo de clase que contiene el percentil 85 es 79, la frecuencia absoluta es 10, el ancho es 20 y el límite inferior es 180. Entonces vuelvo a aplicar la fórmula al límite inferior, le sumo, hablo doble paréntesis, a la posición le resto la frecuencia acumulada, lo divido entre la frecuencia absoluta y todo lo multiplico por 20. Entonces me va a dar 192. ¿Y qué quiere decir eso? Que el 85% de los trabajadores tienen un salario menor o igual a 192 y el 15% restante gana más de 192. Entonces pueden replicarlo con el cuartil 1, con cualquier decil que cojan y con cualquier percentil que cojan. Eso es todo. Hasta la próxima.